¿Cómo están ustedes? Grabamos este programa a 24 horas o a 12 o 14 horas de que ocurre un nuevo incendio en la quinta región, ahora en Viña del Mar. Cuando estoy grabando, no sé si estoy en Beirut o estoy en la Sirena, los helicópteros, o en una película de Apocalipsis ahora, digamos, cuando había uno de los helicópteros del helicóptero tras helicóptero, en fin. Y esta gravedad a punto de que se venga las festividades es un tema muy delicado. El entrevistado de hoy es un diputado de la región, y que increíblemente no es que lo vaya a llamar Pedrito como Pedrito y el Lobo, pero él hace 3, 4, 5 meses que viene alertando sobre el tema de los incendios, sobre el tema de los incendios forestales. Y quiero conversar de eso y otras cosas más con el diputado Nelson Venegas. Diputado, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, ¿cómo está? Mira, te voy a ser bien honesto, feliz no puedo estar, tampoco. Yo creo que todos los chilenos, todas las chilenas que estamos viendo las noticias, vemos con impotencia, con dolor lo que está ocurriendo. Yo quisiera, antes que empezar la entrevista propiamente tal, dar un abrazo gigante, no sé si sirve un abrazo, pero de verdad hay que ponerse en el lugar del otro. Y aparte de eso, que justo se da en esta fecha tan sensible, tan compleja, hay gente que lo está perdiendo absolutamente todo. Y no solo lo material, yo siempre cuando era alcalde y había incendio acá, se hace un recuerdo respecto de las cosas materiales que se pierden, pero ¿qué pasa con los álbumes fotográficos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las fotos de los papás que ya murieron? ¿Qué pasa con todas esas reliquias? Entonces yo creo que un incendio es lo más doloroso en términos de lo que es una catástrofe. Así que primero y antes que todo, evidentemente no me cabe otra cosa que solidarizar y ponerme a disposición en lo que sea posible. Vamos a poner aquí en mi sede del parlamentaria un centro de acopio. Voy a tratar de coordinarme con los alcaldes, principalmente los Aconcagua, que son aquellos con los que más me coordino yo por mi cercanía, y ver en qué puedo colaborar, porque es para hacer opinología ya estamos, hay muchos opinólogos en este país. Yo creo que también es el momento de actuar y de tratar de hacer algo por esa gente que está sufriendo. Bueno, cuando nosotros partimos del canal, estaba vivo el alcalde de Limache de esa época, Germán de Raza, un tremendo incendio, aunque no un tremendo incendio, una tremenda inundación de un río, digamos, en Limache. Se murió gente y quedó gente sin casa, sin hogar. Hicimos como canal una especie de recolección de cosas que las guardamos en el canal y en la Universidad de Concagua. Pero muchas las cosas las cosas son sumamente necesarias. Pero el problema es el dolor de la gente. Hoy día estamos en Navidad y bueno, quizás se vuelva a la real dimensión de la Navidad, en la pobreza, en un pesebre, entender realmente lo que sea, pero usted que nos está mirando, también una reflexión, no cuesta nada. Esa gente no tiene ropa, esa gente no tiene agua, esa gente no tiene obediente, esa gente son 1.000, 2.000 personas por lo menos. Y bueno, sigamos adelante. ¿Qué se hace como Estado frente a esto? Porque el problema que hay aquí es un problema yo quiero tocar el tema de la vivienda, el tema de la vivienda, el tema de la ocupación de terreno, lo que significan las tomas, y la gente que no tiene otra forma de vivir, o que piensa que es lo más fácil, o se encuentra en lugares donde el Estado no debería permitir que se construyera. No hay muro de contención, no hay cortafuego, y eso es como ponerse al lado de una catástrofe que viene y llega como el cuento del lobo. Sí, mira, lo que pasa, Rodrigo, déjame contarte una pequeña experiencia. Hace como 6 años atrás, aproximadamente, era febrero, yo era alcalde de Calle Larga, terminado el Festival de Viña, como a las 2 de la mañana, lo estábamos viendo en familia acá en la casa, y a las 3 de la mañana recibo la noticia de que hubo un aluvión, donde incluso hubo muertos. Yo, aparte de eso, yo soy bombero. Entonces, eh, nosotros nos complicó porque se salió todo el estero y se llevó muchas casas, y estuvimos desde las 3 de la mañana en adelante. Tú sabes que los alcaldes o las alcaldesas son los que primero llegan, y por eso también le aprovecho de enviar un saludo a la alcaldesa Ripamonte en ese sentido. Eh,
Y entonces yo que no sé de clima, mi mundo son las leyes, las humanidades, empecé a preguntarme, pero ¿qué es lo que está ocurriendo respecto a este tema? Y ahí yo recién me enteré de la gravedad y de lo dramático que tiene que ver con el cambio climático que nadie quiere ver en este país. Porque lo que pasa, por ejemplo, es que llovió en lugares donde antes nevaba. Y eso hizo que se acumulara tal cantidad de agua y se vino el cerro abajo prácticamente. Y a partir de eso yo me metí en todo lo que tiene que ver con los asuntos climáticos. Y por eso que yo quiero señalar que lo que dije por allá por julio era una cuestión tan evidente y que lamentablemente todos los años va a ser así. Y cada vez peor porque estamos en medio de un cambio climático. Quiero incluso señalar, por ejemplo, que lo más probable es que en enero, a fines de enero, también ocurra lo mismo, por ejemplo, en el Maule. No es porque sea pitonizo, son porque la experiencia y los datos van arrojando esas características, sobre todo en este año que llovió más que otros años y que permitió crecer mucho pasto, entonces en el otoño ese pasto se secó completamente. Si a eso le sumamos el viento, las altas temperaturas y la baja de humedad, estamos en el peor de los mundos. Entonces, disculpa que me tome esta parte para señalar que ha llegado el momento de anticiparse a este tipo de cosas. ¿Ah? No se trata de hacer una crítica barata, pero sí anticiparse. Y Bueno, respecto a pero lo yo que dice, le sigo su análisis. Bueno, usted que es abogado, capaz que aparezca un abogado que diga, mire, demandemos al Estado. Lo hemos perdido todo. ¿Pero por qué? Porque el Estado no cumple su función. Porque el Estado no está cumpliendo su función. Y que eso fue una negligencia en relación a los habitantes que se ven damnificados. en rigor, se puede presentar demandas por falta de servicio del Estado, si eso es Claro. así. Ahora, el otro día en la comisión, yo soy miembro de la comisión de bomberos y de catástrofe, analizamos este tema, lo analizamos en conjunto con la comisión de agricultura y la vinculación que tiene con la CONAF. Y claro, aquí tenemos un retraso en lo que tiene que ver sobre todo lo que se denomina la interfaz, ¿ya? Que son básicamente los cortafuegos. Y es tan evidente que en esos sectores donde creció tanto pasto hay que mejorar ese tipo de condiciones. Y lo otro que también pudimos darnos cuenta que estaba muy lento, a pesar que las decisiones estaban tomadas, ojo, que las decisiones estaban tomadas, pero la burocratización del sistema impidió que llegaran o que lleguen los aviones con la rapidez que corresponde. De hecho, ahora van a empezar a llegar muchos más aviones y no es porque se estén comprando ahora, se compraron hace mucho tiempo atrás. El problema es que es tal el grado de burocracia que tiene el Estado que hace que los aviones lleguen fuera de tiempo. Entonces, hay muchas cosas definitivamente en donde el Estado podría hacer mucho más, mucho más. Y como te decía recién, en lo que tiene que ver con la ordenanza, en el ordenamiento territorial, o cómo se están construyendo las casas o las tomas de terreno, o por ejemplo, lo que tiene que ver con los grifos de agua, hay muchos sectores donde lisa y llanamente no hay grifos de agua. Incluso, por ejemplo, te quiero hacer un mea culpa, aquí en la comuna de Calle Larga, nosotros no teníamos cuando yo era alcalde la cantidad de grifos necesarios. Y eso que ocurre en Calle Larga ocurre en todo Chile. Entonces, yo creo que este tipo O de los grifos están en mal estado, o los grifos están en mal estado, o los grifos exacto, no están. o están mal ubicados. Entonces, de verdad que aquí no existe muchas veces, sí existe una anticipación de catástrofe, lo que tiene que ver, por ejemplo, con terremotos, pero lo que tiene que ver con incendios forestales, estamos muy atrasados y lo que es peor, los incendios forestales cada vez van a ser más. Porque cada vez van a ser, Rodrigo, yo te pregunto sinceramente, cuando tú eras menor, cuando tú eras más joven, ¿alguna vez tú pensaste que ibas a tener temperaturas como las que tenemos acá en el Valle de la Concagua de 42 grados? Esas son las temperaturas que nosotros estamos teniendo así como que nada, sin nada de humedad en el ambiente. Entonces, aquí, por ejemplo, los cerros están totalmente llenos de pasto seco. Es cuestión de prender un fósforo y se quema inmediatamente un cerro o un bosque. Y Ahora, eso el yo creo problema, hay también una cuestión que diputado todavía no. estas cosas la mayoría de estas cosas no son espontáneas. Claro, se pueden encontrar a lo mejor que el pájaro que tocó la cuestión le cayó la helada, le rompió el cable de alta tensión, se produjo la chispa. Sí, suceden esas cosas. Pero lo que sí sucede, mucho más, es que hay unos descriteriados insanos que andan en moto, en motoneta o en moto, yo digo motoneta, en moto, digamos, por la colina echando parafina y prendiendo con un fósforo poniéndose alerta. Entonces, estas penas, digamos, la gravedad, bueno, la tontera humana no tiene límite, pero las penas, no diría que se hace como usted que hace leyes, pues. ¿Qué se hace con eso? O sea, el otro día llevábamos las estadísticas
De hecho, nosotros vamos a tener una sesión que estaba fijada con anticipación entre la Comisión de Bomberos y con los directores de CONAF y de bomberos también, porque el 98% de los incendios son provocados por el ser humano. Esas son las características. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos incendios existen producto también de fallas de empresas que son millonarias, como por ejemplo la empresa eléctrica? Los incendios que se produjeron en el año 2017, todo apunta a que fueron empresas eléctricas. Entonces, yo creo que si no es culpa directamente del Estado, el Estado podría ser, pero mucho, infinitamente más. Y lo que tiene que ver, evidentemente, con la gente es una situación que no se logra entender. Esta cantidad de gente que son pirómanos es muy fuerte. Mira lo que pasa respecto de los bomberos. Los bomberos, por ejemplo, claro, CONAF tiene un aporte del Estado, pero, por ejemplo, en el caso de los bomberos, ustedes se habrán dado cuenta en las noticias estos días y todo lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahora, los bomberos se les queman mangueras, se les queman trajes, los trajes de los bomberos son carísimos. Todo eso se reembolsa, por ejemplo, pero se reembolsa posteriormente y Bueno, bueno, pero ¿por qué no entramos, pero por qué no con una entramos a tardanza ¿por qué no tremenda. entramos en ley en esto? Porque a mí me da No, vergüenza, pues sí, voy al paraíso en Viña y me encuentro, compre el número del bingo de la rifa para conseguir. Posible si eso no es, si una estructura, estamos viendo lo que necesitan los bomberos. o sea, el presupuesto que se aprobó de los bomberos es muy mínimo en relación Exacto, a lo que merece. Y eso exacto. es relativo al Ejecutivo. Y el problema en Chile, en términos institucionales, y tú tienes razón, Oliver, porque Rodrigo Oliver, porque, claro, yo puedo decir que los bomberos, y entonces, ¿por qué no hacen leyes? Y el problema institucional en Chile es que toda ley que involucre gastos para el Estado Tiene que, bueno, ok, tiene que es ir con el iniciativa del ejecutivo. presidente. Bueno, Es si usted iniciativa quiere, del presidente, entonces sí. hablemos del presidente. Hablemos No, del pero presidente. mira, No, no, solo para terminar. es que no, que se nos va el tiempo, seamos Sí, rápidos. sí. Y resulta que el presidente, nuestro presidente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, tiene un problema, yo creo. Yo creo de que, primero creo que tiene una fijación con Salvador Allende, porque esto de decir ayer que va a prestar el Palacio del Cerro Castillo para llevar los niños, digamos, los damnificados ahí, se parece a las vacaciones de verano que hizo Salvador Allende en su primer año de gobierno en el Cerro Castillo y que se hizo, pero el tema de la actividad del presidente, hay un tema que no puedo dejarlo pasar y se lo quiero preguntar a usted. Nadie le dice al presidente que hay que pensar un poco más con términos de las cosas que se ofrecen o que se prometen. Porque ningún presidente teniendo relaciones con China se atreve a tener relaciones con Taiwán. Usted la tiene por debajo. Se trabaja con él, pero por debajo por el tema de China. Y Chile es un aliado estratégico muy fuerte de Israel. Y entonces esto que está planteando el presidente de crear una embajada en Palestina, ¿no le parece a usted que es un despropósito que debería haberse conversado antes, digamos? El efecto que esto ya está en 24 horas, ya está empezando a detonar. O sea, Israel efectivamente puede tener situaciones y opiniones muy controvertidas. Yo siento que más allá de la embajada propiamente tal, el presidente tiene la libertad y no estoy en contra de la generación de una embajada en Palestina. Yo creo No, que lo yo que sí se tampoco, equivocó, no, yo tampoco. Tengo grandes amigos palestinos, los Milad, por ejemplo, grandes lo que sí amigos. yo, Pero lo, lo- el problema es lo que la política exterior, el concepto de equilibrarse. Lo que yo creo que sí se equivoca es cuando hace los anuncios y lo precede un discurso donde en reiteradas oportunidades habla de colonización, habla de estados vasallos, habla de ocupación, habla de muchas cosas y él puede tener su opinión, así como por ejemplo cuando por ejemplo, el diputado también puede tener opiniones más parciales, pero cuando uno tiene un cargo más ejecutivo, lamentablemente gobierna para todos, para palestinos, para judíos, para gente izquierda, para gente chilena y sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales es fundamental ser lo más prudente que sea posible en términos de la utilización del lenguaje. Por eso viene el término hay que ser muy diplomático, por ejemplo, porque la diplomacia exige ciertos protocolos y tiene exigencias mayores en lo que tiene que ver con la utilización del lenguaje y los discursos. Por algo se dicen este tipo de cosas que yo voy a ser muy diplomático para hablarte a ti, porque la Bueno, diplomacia ok, requiere ese tipo de cosas. sigamos con el tema diplomático. En lo diplomático, el presidente también, es decir, ya no es el tema de Beatriz Sánchez, ni el tema
del embajador en Brasil, ya no es el tema del embajador de España. Resulta que uno de las embajadoras, digamos, de una embajadora es una cubana, entre comillas, digamos. ¿Qué sucede aquí, digamos, en relación al tema ningún presidente se había atrevido a tanto en relación a los nombramientos? Yo no me recuerdo de los últimos años, nunca de tanto escándalo, tanto problema con los nombramientos de los embajadores. El problema del Frente Amplio es que tiene que pagar demasiados favores por muchos lados y tiene que enviar a cualquiera a los cargos. O sea, yo yo creo que aquí en Chile este es un problema estructural también, Rodrigo, porque recordemos que el presidente Piñera nombró de embajador de Argentina a su hermano. Entonces, Claro. a veces, Hombre, le duró re poco, le duró re poco. Le duró re no es poco. no es que quiera empatar, sino que simplemente lo que quiero señalar es que aquí en Chile estamos muy atrasados en términos de lo que tiene que ver con cierta institucionalidad. Y la Bueno, institucionalidad diplomática, a usted que le evidentemente, gusta la historia diría, bueno, es casi como tener a cuchillar tú también, Brutus, no, pero no comparemos tonteras con tonteras. Me preocupa el tema de hoy. no, sí, lo que me complica y una de las cosas que yo he descubierto, estimado Rodrigo, es que aquí en Chile hay una carencia en ciertas instituciones que es muy fuerte. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, respecto del Estado, de los funcionarios del Estado, de los No, contratos los laborales, nombramientos. de lo que tiene que ver Los nombramientos regionales, los de, nombramientos lo- regionales. o de este invento. Usted que es diputado, los nombramientos regionales todavía no se completan, o dura uno y después se pelea con un par de diputados y los sacan porque va a una reunión social, una cuestión. Esto es una, ¿qué opina usted de eso? Por eso yo digo que hay problemas institucionales y lamentablemente muchas veces se toman ciertas decisiones institucionales que tratan de dejar bien a la galería, pero que son equivocadas. Por ejemplo, cuando se genera todo este mecanismo de tener gobernaciones electas por la ciudadanía, pero sin atribuciones, sin facultades, sin ley de rentas regionales. Y mientras tanto con una delegación que depende directamente del presidente de la República. Entonces es un enredo institucional que uno no sabe quién es la primera autoridad de la región, uno no tiene idea todavía de eso. Uno que es diputado, uno que ocupa ciertos cargos, imagínense la gente. Entonces, Ok, lamentablemente aquí en Chile, usted me está cambiando del foco nacional al foco regional. Vamos, nos quedan 3, 4 minutos, vamos al foco regional. Efectivamente, nosotros tenemos un gobernador electo, un gobernador que lo digo y lo vuelvo a decir porque no soy ni amigo ni partidario, pero la realidad es que es la persona más votada nunca en la historia en términos de votación en la región, el gobernador que tenemos, el señor Mundaca, que tiene buen nombre, se llama Rodrigo. Y el gobernador Mundaca no tiene facultades y resulta de que de repente como tiene que tomarse las facultades que no tiene y adelantarse a la delegada presidencial y esto es una cosa que ya va acrecentándose. ¿Hasta cuándo vamos a ir con esta ley y este problema, diputado? aquí en Chile, todo lo que se ha hecho en términos de descentralización está muy mal hecho, literalmente. Yo me acuerdo cuando yo era alcalde se dictó la ley que permitía la elección de consejeros regionales. Me recuerdo que en esa época los diputados de aquel instante no querían que se aprobara. Y resulta que, claro, se aprueba la elección, que me parece muy bien, la elección democrática de consejeros regionales, pero tampoco se señala cuáles son las atribuciones, cómo se determinan, quién la preside, quién ejecuta las acciones, cuál es la institucionalidad de los consejeros regionales. Entonces, se creó 1992. una cuestión que se fue haciendo sobre el camino y que está mal hecho, creo yo. Luego se determina la ley en donde se eligen gobernadores regionales. Los gobernadores regionales no tienen ni facultades ni atribuciones, ni tampoco la ley de rentas que tiene que tener la región. Como si fuese poco eso, lamentablemente concentra nuevamente, y este era el gran reclamo que hacíamos de la Concagua, de hecho por eso se potenció mucho el discurso de la Concagua región, potencia o concentra todo nuevamente en el Gran Valparaíso. Entonces el gobernador sabe que ya tiene los votos, sabe que ya tiene el poder, sabe que ya están las instituciones y la periferia de la región, como es por ejemplo Petorca, el Valle de la Concagua, etcétera, nos quedamos totalmente desvinculados de las decisiones. Entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley que determinaba esto, que era con la creación de las áreas metropolitanas, todo eso quedó en la nada. Entonces se dice que se va a descentralizar, se deja contento la galería con este tipo de decisiones,
pero en rigor, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad descentralizadora en este país, lamentablemente, está muy mal hecha. No solo en nuestra región, en todo Chile, existe un reclamo generalizado. Ok, El problema, Rodrigo, disculpa, porque para mucha gente puede pensarse que esto es pura burocracia. ¿Saben cuál es el problema fundamental de la centralización? Es que comunas como Calle Larga tienen un per cápita de 110.000 pesos, mientras que comunas, por ejemplo, de otros sectores tienen per cápita de de Rinconada, por ejemplo, tienen un per cápita de 1.000.000 de pesos. Eso significa, por lo tanto, que la gente vale 10 veces menos para el Estado en algunas comunas en relación a los otros. Y eso repercute en la salud, en la educación, en la seguridad. De eso hablamos cuando hablamos de descentralización. Y lamentablemente en Chile, la política de descentralización es prácticamente primitiva. ok. Diputado, ya se nos va el tiempo. Otro día conversaremos de la región de Aconcagua, que yo no sé si va a avanzar o no va a avanzar. Es un tema que era el sueño, teníamos muchos hace 20, 30, 40 años. Hoy día yo no lo tengo tan claro de si eso lo necesita o lo que usted está diciendo. Pero quiero tocar un tema cortito, cortito, pero que no es menor. Que no sé si además si se va a hacer después de lo que ha pasado en Viña, etcétera. Los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales tienen una norma, la norma dice que tiene que haber una revisión, ha habido un proceso, pero se vuelven a reactivar con un nuevo operador de fuegos artificiales, no el antiguo que lo hizo por 20 años, y no sé si lo boicotearon, lo hizo mal, o los nuevos funcionarios o los nuevos funcionarios no saben, pero a 10 días los fuegos están vencidos, no hay autorización, y parece que la presidencia está pidiendo al Ministerio de Defensa que dé la autorización. No es como decir, oye, que cómo será mayonesa vencida para todos los completos de la Kermés porque es la mayonesa que tenemos. Mire, ahí es donde yo creo que poco a poco en estos tiempos se va a poner de moda de nuevo la experiencia, Rodrigo. ¿Ah? Así como estuvo de moda un tiempo la juventud y la audacia, yo creo que se va a poner de moda la experiencia. Yo, Ojalá. como alcalde, tuve que vivir constantemente. Nosotros poníamos fuegos artificiales también aquí en Calle Larga. Los trámites tienen que pasar por una cantidad de normas Meses, meses, pobre. y entonces uno ya sabía que los trámites se empezaban a realizar por ahí, por julio aproximadamente empezábamos a hacer los trámites de los permisos para poner los fuegos artificiales, porque la normativa, y porque tiene que ser así, porque estamos hablando de explosivos, no Sí, estamos claro. hablando de cualquier cosa, requiere mucha exigencia. Entonces yo creo que muchas de las cosas que están ocurriendo en Viña son estar pagando la inexperiencia. Ahora, si usted me pregunta personalmente a mí, yo no soy contrario a los fuegos artificiales, yo creo que Oh, se alegra mucho la gente con ese tipo de cosas. Pero hoy día creo que sería muy poco empático tirar fuegos artificiales producto de lo que se está viviendo en Viña del Mar. Nadie está en condiciones hoy día, creo yo, de festejar nada. Yo creo que esta Navidad va a ser una Navidad más triste que otras Navidades por los que están sufriendo directamente y porque nosotros también ok, tenemos que empatizar con ese dolor. ok. Diputado, para mí es un gusto siempre conversar con usted. Me gusta cuando usted no elude nada, qué sé yo, y es un agrado. Un gusto de verlo, que no se derrita con el calor y espero que nos veamos pronto. Un gusto tenerlo aquí en Intavisión, diputado Nelson Venegas. Muchas gracias a usted, Rodrigo, y por supuesto desearle a toda la gente que está viendo el programa una muy feliz Navidad, dentro de lo que sea posible, por lo menos en familia. Estas cosas nos permiten valorar lo que es realmente importante y ojalá que el año que viene sea mejor que este año que pasó. Muchas felicidades y que estén muy bien. Muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, sí, no sé si irán a hacer los fuegos artificiales, pero sí entendamos que hay gente que la está pasando muy re mal, muy re mal, muy re mal. No sé qué pasaría con usted si mañana tuviera que salir con lo puesto y no tuviera ni calzoncillos, ni más que un par de zapatos, ni calcetines, dejara sus recuerdos, dejara todo y se quedara en la calle. Entonces, ayudemos, seamos solidarios. Chile es un país solidario. Que estén ustedes muy bien. Feliz Navidad y un muy buen año 2023.